Señor Celestial, que está. Es por ti, Señor Celestial, que podemos llegar hasta el trono de tu gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por tu causa, Señor bendito, que nosotros podemos recibir tu palabra, siendo el alimento que necesitamos, aunque a veces tristemente no sea el que anhelemos. Gracias, Señor. Pedimos, Señor, que perdones nuestros pecados, las tantas formas en que nosotros te ofendemos. Y te pedimos ayuda, Señor, para que cada que sea necesario, tú seas instruyéndonos, capacitándonos, ayudándonos, para con tu palabra y tu bendita obra ser limpiados, Señor, apartados de esas cosas que son propias del viejo hombre, siendo cada día hechos más a la manera de nuestro Señor Jesús. Y en este proceso, Señor, que estás adelantando en nosotros, es que agradecemos, Señor Celestial, que nos regales tu palabra. Y te pedimos, Señor, que nos la enseñes y nos ayudes a entender lo que nos quieres decir esta noche. Quita lo que estorba, Señor Celestial, y ayúdanos para que con un corazón manso, dispuesto, hambriento, escuchemos y que nosotros hagas lo que tú quieres. Damos gracias por tu Santo Espíritu, que es nuestro Maestro, y por tu misericordia, que ahora se nos manifiesta por medio de tu palabra. Gracias, Santo. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, pues continuamos con nuestro estudio. Como se lo recordarán, en 1 Corintios capítulo 13, el Señor nos regala a nosotros algo muy bonito y es la definición del amor. Y esta definición que hemos venido estudiando ya hace algunos servicios de miércoles, pues hoy nos permite avanzar otro poquito. Para que recordemos dónde vamos, voy a pedirles por favor que todos se vayan a 1 Corintios capítulo 13, 1 Corintios capítulo 13. Listos, 1 Corintios capítulo 13. Recordemos, hermanos, este capítulo tiene por antecesor ni más ni menos aquel en que el Señor nos habla de los dones espirituales, de las capacidades que por medio del Espíritu Santo nos da para servirlo, para edificar la iglesia, para hacer lo que es de su propósito dentro de ese cuerpo del que todos los creyentes hacemos parte. Recordemos, esta epístola es dada a una iglesia que tiene muchas cosas que trabajar. Y dentro de las cosas que tenía que trabajar encontraríamos manifestaciones de orgullo, de envidia, de contienda y cosas que el Señor va a tratarles precisamente por medio de la enseñanza de lo que es el verdadero amor. Así que cuando ustedes llegan a 1 Corintios capítulo 13, tienen el gusto conmigo de leer este capítulo corto en el que cada que lo leemos el Señor nos ayuda a comprender un poquitico más lo que es el amor. Así que arrancamos en el versículo 1, donde dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y como les decía a mis hermanos en este capítulo, como ustedes lo pueden recordar esta noche, la palabra característica es el amor. Y ya habíamos dicho, mis hermanos, en otro momento que este amor del que hablamos aquí corresponde con una definición y es el amor de voluntad.
Es el amor que no tiene que ver con lo que dicta el corazón, como una mera emoción o como cualquier cosa que pudiera salir del corazón del hombre. Este amor es el amor mismo de Dios, que toma la decisión en su voluntad de amar a aquel que no es amable, y el ejemplo más claro de esto está en nuestro Señor Jesucristo yendo a la cruz para morir por nosotros. Estamos hablando de ese amor que recordamos como el amor ágape, el amor eh, que solo se entiende, si se quiere, a la luz de la palabra de Dios. Es el amor de Dios, es el amor cristiano, si me permiten decirlo. Ustedes recordarán, mis hermanos, que en la oportunidad anterior estuvimos hablando un poquito sobre este amor que es sufrido, y hablamos de la longanimidad del amor, de aprender a soportarnos por causa del amor y gracias al amor. Y hablamos un poco del amor benigno, ese amor que es sutil, ese amor que procura el bienestar de aquel al que se ama. Y ojo, que algo muy bonito es que tanto el amor sufrido como el amor benigno aplican para toda persona. Y recuerden algo, se está escribiendo esta carta a los Corintios. Hermanos, en una iglesia donde habría división, contienda, pelea, como ustedes conocen en el contexto. De manera que no sería el amor al que solo me causa alegría, al que siempre me da el favor, sino, oiga, incluso al que me saca canas, incluso al que me resulta más molesto, al que me calumnia, al que me maldice, al que me trata mal, a ese tengo que amarlo con este amor benigno. Más ahora, como ustedes lo notan, lo que sigue es estudiar el amor que no tiene envidia. No sé si alguno de ustedes recuerdan una propaganda de, yo creo que ya hace articos años, que palabras más, palabras menos decía: la envidia es mejor despertarla que sentirla. Si me preguntan, yo no me acuerdo si era de un perfume, de una marca de carros, no me acuerdo, solo me acuerdo de esa frase que retumba en la cabeza cuando uno piensa en este tema. Y la idea de esa publicidad, según recuerdo, es que se pueda tener una posición, o se pueda tener algo, o se pueda hacer alguien al que los demás envidian, al que los demás le tienen este sentimiento. Y es algo así como muy película gringa, que la persona va caminando por el pasillo rodeado de muchísimas personas, entre hombres y mujeres, y voltean a mirarlo, y la persona camina así, toda estilizadita, su mentón a 90 grados, y sin mirar a nadie, como levitando más que caminando, y todos le miran y de alguna manera le envidian, ¿no? Eh, es la idea de la envidia, según esa propaganda, y según lo recuerdo también, tenía la idea de que los demás me anhelen y anhelen lo que tengo, en vez de yo anhelar lo que tienen los demás. Y pues esa propaganda hacía ver la envidia como algo atractivo y como algo que, uy, una persona envidiable es una persona dura, tan chévere. Trayéndolo a nuestra cotidianidad, yo creo que la envidia es una realidad presente para muchos de los que estamos aquí. Claro, es una palabra difícil de usar, ya vamos a mirar un poco más en el significado bíblico, pero nosotros encontramos cosas tan sencillas tales como, y mis hermanas no se molesten, solo es una hipótesis. Va pasando una muchacha con su cabello todo liso y bonito, y entonces una mujer le dice a otra mujer: ay, tan bonito que tiene el cabello, y la mujer, que tiene un poquito de envidia, dice: eso es pura queratina y peliteñida. O dos hombres que van caminando ahí en la calle y ven a alguien pasando en una camioneta modelo 2024 polarizada, linda la camioneta, y el uno le dice al otro: diga, tan bonita esa camioneta, y el otro le contesta: pura camioneta de traqueto, ¿quién sabe dónde sacó la plata para comprar eso? Dos ejemplos simples, cercanos, de que la envidia es un asunto que está metido en el corazón de muchos. No obstante, mis hermanos, es bueno avanzar definiendo un poco el concepto de envidia. Y es que cuando nosotros pensamos en la palabra envidia, lo primero que podríamos decir es que es una palabra que en muchas ocasiones va a ser sinónima del término celos, ¿vale? Entonces, en algunos lugares usted va a encontrar la palabra envidia, en otro lugar va a encontrarlo traducido como celos.
Y como tal, esta palabra lleva la idea de tener calor de sentimiento, o dicho de otra manera, algo que hace que uno quede como caliente en el alma, como que el alma a uno le hierve, entra en ebullición. Es tan intenso este término, el término de envidia, o en otros lugares celo, que se refiere a algo que causa en la persona que le arda el alma, que el alma le hierva, así como cuando usted hace chocolate o agua y usted ve que hace burbujitas, que se nota la ebullición. Eso es lo que hace en el alma el término envidia. Es algo que incluso se asocia con esforzarse, con algo que se anhela muy profunda y seriamente. No es cualquier deseo. No es, ay, chévere si me puedo tomar una gaseosa, pero no pasa nada, sino mataría por una gaseosa. ¿Me hago entender? Entonces, es algo intenso, como para hacer que el alma arda, se consuma en calor. Incluso comentaba un autor de estos que estudian los idiomas originales, que en el hebreo esta palabra se asociará con una persona que se pone roja por algo que le apasiona mucho. Que no sé si la palabra es que se le sube la tensión por el intenso deseo que tiene algo. Entonces, en el hebreo la idea de los celos es como si una persona se pusiera roja en su interior ante algo. En el griego es que se le calienta el alma, que le hierve el alma por algo. ¿Listo? Entonces, lo primero que ustedes y yo notamos desde la definición es que esta palabra no habla de un sentimiento sencillo, no es un sentimiento superficial. Ahora, teniendo en cuenta esto, tenemos que recordar que esta palabra en la Biblia va a tener un uso que por su contexto puede referir a unos celos buenos o a unos celos malos. Y tendremos que ubicarnos bíblicamente para saber si ahí estamos hablando de un celo bueno o de un celo malo. Permítame mirar un ejemplo para que podamos ubicarnos. Y entonces, si ustedes leen Éxodo 34:14, permítanme, se los voy a leer solamente para que tengamos el ejemplo, no tienen que ir hasta allá, manténganse por favor en 1 Corintios. En Éxodo 34:14 ustedes van a encontrar algo interesante. Y es que el santo es celoso. Miren lo que dice Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Lo notan? Aquí el Señor mismo está diciendo que Él es celoso. Claro, por eso les decía que es muy bueno para poder ubicar el valor de las palabras, mirar el contexto de qué está hablando aquí el Señor. Mire, yo soy un Dios santo, soy Jehová, el Dios verdadero. Y ante la idolatría, mi santidad me lleva a mostrarme como un Dios celoso, como queriendo decir de otra manera, entre los míos, en este caso Israel, no permitiré cabida a ningún otro Dios, como si Dios dijera, mi ser arde en celo contra la idolatría. Y como ustedes lo pueden ver, es un celo bueno. Dios aquí está mostrando ese celo relacionado con su santidad. Y repito, es un celo que no tiene nada de malo. Habla del Dios que anhela lo suyo y a los suyos. Un Dios que es conforme a su santidad. Entonces noten algo interesante. Aquí la palabra celo, como sinónimo de envidia, se predica de algo que tiene Dios, pero nada que ver con algo malo, ¿cierto? Ahora miren algo más. Y si quieren pueden avanzar una pizquita en 1 Corintios capítulo 14. Miren lo que el Señor le está diciendo por medio de Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto. La misma iglesia a la que el Señor le está enseñando sobre el amor, unos versiculitos más adelante, escucha lo siguiente por parte del Señor. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
Ojo, miren que esto está inmediatamente después del capítulo que estamos estudiando sobre el amor. Recuerden ustedes, el Señor por medio de Pablo le está llamando la atención a una iglesia en que hay un montón de cosas que no deben ser. Y una de esas cosas que el Señor no quería que estuviera en el corazón de la iglesia de Corinto es que tuvieran un anhelo, por ejemplo, por el don de lenguas. Que para ellos lo más importante fue ese don porque al parecer era un don desde el cual algunos se creían más que otros según dijeran que tuvieran o no este don. Y entonces el Señor, acabándoles de enseñar sobre el amor, estamos en el capítulo 14, les va a decir, miren señores, si ustedes tienen que hacer algo, no es ponerse a codiciar dones y buscarlos de mayor prestigio, especialmente el de lenguas, no. ¿Saben ustedes detrás de qué debieran ir? Detrás de amar. Y específicamente, ustedes debieran tener celo. Sí, la palabra procurar es la misma que se traduce como envidia atrás. Interesante, ¿no? Es como si Dios les dijera aquí, mire, tengan celo por los dones espirituales. Tengan un ardor en su alma por los dones espirituales. Pero ¿saben por qué clase de dones especialmente? Por los de profetizar, es decir, por los de hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el don de profetizar, de hablar el mensaje de Dios, edifica a otros. ¿Lo notan? Una vez más, miren aquí cómo el Señor le está diciendo a la iglesia, oiga, sí, quiero que tengan celo, quiero que procuren algo, aquello que va a edificar a otros, particularmente, aunque no únicamente, el que estén hablando la palabra de Dios, el que estén profetizando. Recuerden que esa es la acepción que tenemos en este versículo, profetizar, entendiendo cómo entregar el mensaje de Dios a otros. Y entonces ustedes van a ver aquí algo, y gracias por la paciencia en este contexto con el que estamos arrancando. La palabra celo, la palabra envidia se pueden trabajar como sinónimos. La palabra celo es algo que se refiere incluso al carácter de Dios, un Dios que es celoso contra, por ejemplo, la idolatría. ¿Por qué? Porque Él tiene celo de los suyos y que los suyos le amemos y le adoremos solo a Él, porque eso es propio de un corazón santo. Eso es correcto, en eso hay verdad. Pero también Dios le dice, como estamos viendo aquí en 1 Corintios, a lo suyo, oigan, tengan celo por lo que edifica a otros. Los dones espirituales como el de profecía. ¿Lo notan? Incluso, y eso solamente se los menciono para que lo anoten si es que tal vez están tomando nota o apelando a una buena memoria, en Apocalipsis 3, cuando el Señor le está hablando a la iglesia de la Odisea, ¿se acuerdan que allí tenemos las cartas a las iglesias, las 7 cartas a las 7 iglesias? El Señor le manda un mensaje a la iglesia de la Odisea. Y en esta carta le está diciendo, vea, yo conozco sus obras, yo tengo contra usted un problema, iglesia de la Odisea. Es que usted no es frío ni caliente. Es que usted es tibio. Iglesia de la Odisea, usted me causa una repulsión que si siguen así les voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, iglesia de la Odisea, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. En vez de darse cuenta que, como lo dice la palabra, es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Ojo, que está diciendo aquí a una iglesia del Señor, que están re mal. Que el concepto que tienen de sí mismos es completamente raro y que no solo no están bien, sino que están en la peor condición de tibieza espiritual que repugna a Dios. Noten algo interesante, a esta iglesia el Señor le dice algo en el versículo 19 y miren cómo aparece aquí el mandato de tener celo. Versículo 19 de Apocalipsis 3 dice lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Lo notan? Miren algo hermoso aquí. El celo incluso, el celo bueno, el celo que agrada a Dios, el celo que es como el carácter del Dios celoso, es algo que está asociado con el arrepentimiento. Y es como si Dios les dijera que tengan celo por mis cosas, que el estar del corazón por mis cosas. Dejen de andar diciendo que es que son ricos, que tienen de todo, que no necesitan todo, de todo lo que yo les doy. Oiga, despierten. Están dormidos. Están en la tibieza del sueño.
No se dan cuenta que están en la peor condición, en una condición en que me causa repulsión su pecado y si llega el momento les he de vomitar. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Que les arde el alma por mis cosas y que se arrepientan. ¿Lo notan? Entonces, ¿qué vimos hasta este momento? El término celo como sinónimo de envidia es algo que tenemos que aprender a ubicar en nuestros corazones. Como lo vamos a ver a continuación, hay un celo, hay una envidia que tiene que salir siempre y para siempre de nosotros, porque cuando eso está, no se puede amar. Pero hay otro celo, que es el celo conforme al Dios santo, al Dios celoso por los suyos, que se manifiesta, por ejemplo, cuando escogemos obedecer a Dios y arrepentirnos, como el caso de la iglesia de la Odisea, lo que dice el Señor a la iglesia de la Odisea, y cuando queremos servir a otros, cuando por ejemplo decimos, Señor, en los dones espirituales yo quiero tal cosa para edificar a otros, como en el caso de la profecía en 1 Corintios. Entonces, porfa, tengamos presente algo. Cuando esté leyendo la palabra de Dios y encuentre la palabra celo, siempre procure entender si Dios está hablando de tener ese celo o pelear contra ese celo. Pero como ustedes ya lo notaron, cuando nos metimos a estudiar estas características del amor y encontramos en el versículo 4, el amor no tiene envidia, claramente Dios está diciendo, miren, hermanas, hermanos, iglesia de Corinto, iglesia de Getsemaní, quiero que guarden su amor de ser afectado por una clase de envidia o celo que es nociva. En este punto, el término envidia o celo es algo malo. Por contexto, ustedes lo pueden ver, es algo malo. ¿Listo? ¿Y por qué es malo? Pues entonces echémosle cabeza un poquito a este celo, a este ardor del alma, a este que se nos enrojezca el corazón espiritual por desear tanto algo. ¿Por qué, Señor bendito, aquí tú nos dices que el amor no tiene envidia? Porque es que ese amor, o mejor, esa envidia, va a ir en contra de aquello que pretende el amor. Vámonos por favor un momentico a Génesis capítulo 30. Ahora sí les pido por favor que nos movamos en la Biblia. Vámonos a Génesis capítulo 30. Vamos a ver algunas cosas en la palabra de Dios para que nosotros entendamos por qué no es bueno el celo malo. Porque esa envidia o celo malo son cosas que Dios no quiere que estén en nosotros, mucho menos si queremos amar bíblicamente hablando. Dicho de otra forma, mire, si usted quiere buscar algún celo, que sea el celo de Dios, por lo de Dios, que edifica al hermano. Pero ese no era el celo que estaban teniendo los de la iglesia de Corinto, los unos para con los otros, sin envidia, contienda, disensión, pleito. Miren lo que dice Génesis 31 al 6, y entonces comencemos a sentir campanazos de alerta. Porque tal vez alguno de los presentes pudiera decir, no, mire, yo como, así como con la envidia no tengo muchos problemas, ¿no? A mí lo que me gusta de la envidia es despertarla, no sentirla o sufrirla. Pero tal vez a veces no queremos ponernos a pensar si somos personas envidiosas o celosas para mal, porque no entendemos lo que significa. Porque no nos damos cuenta del alcance de lo que implica esa envidia en nuestras vidas. Y por eso no le metemos color. Miren lo que encontramos en Génesis capítulo 30. Vamos a leer los versículos 1 al 6, aunque solo haremos una mención de pasada sobre este punto o sobre esta porción. Génesis 30, versículos 1 al 6. Dice así: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impide el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así les dio a Bila su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bila
y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Por tanto, llamó su nombre Dan. Claro, ojo, el Señor va a usar las muy complicadas relaciones familiares de Jacob y las mujeres que vivían con él para levantar a los que serían, digámoslo así, las cabezas de las 12 tribus, y eso es cierto. Pero mis hermanos, centrémonos aquí en lo que está pasando. Claro, alguno dirá, mire, es que en esa época culturalmente era aceptado, por ejemplo, que una mujer diera a su sierva para que en ella tuviera un hijo su esposo, y de esta manera esa mujer sentía que era como su propio hijo, y lo iba a cuidar, y lo iba a tener sobre su regalo. O sea, culturalmente era permitido en ese momento. Sí, mis hermanos, sería culturalmente permitido, pero ¿dónde vemos a Dios diciéndole a Raquel que hiciera este trato con Jacob? ¿Dónde vemos a Dios diciéndole a Raquel, oiga, dígale a su esposo que en Bila no dice eso la palabra? Lo que sí notamos aquí, mis hermanos, es algo muy interesante. ¿Cuál fue la motivación de Raquel? Alguno dirá, pues hermano, el instinto materno, pobrecita, es que toda mujer debe experimentar el ser madre, pero la Biblia es tan precisa que nos dice que la motivación de Raquel en su conflicto con su hermana Lea por darle hijos a Jacob fue muy sencilla. Tuvo envidia de su hermana. Ojo, miren algo muy interesante. Tuvo envidia de la vecina. No. Tuvo envidia de la que chateaba con Jacob desde otro país. No. Tuvo envidia de alguien muy cercano a ella, su hermana. ¿Lo notan? Desde aquí ya notamos nosotros algo. ¿Cómo así? ¿La envidia puede acercársele tanto a uno como para que haya envidia en medio de una casa? La respuesta es sí, señor. Porque lo que marca la envidia no es la cercanía o distancia con una persona, sino lo que hay en el corazón. En el corazón de Raquel había contra su propia hermana Lea envidia. Y noten lo siguiente, ella no le dice a Jacob, ay Jacob, tengo un arranque de envidia, no sé qué hacer, estoy achantada, ay no, venga Jacob, para que yo pueda batallar contra la envidia, yo quiero que usted se meta con mi criada Bila y me da un hijo. No, noten algo interesante. Ella a Jacob solamente le expresa algo, pero no le dice por qué le expresa ese algo. Le dice, dame hijos o si no me muero, con extorsión y toda la cosa, ¿no? No, mire, Jacob, si usted no me da hijos, hasta aquí llegó su esposa Raquel. ¿Lo notan? ¿Se dan cuenta al leer esta línea? Dame hijos o si no me muero, ¿qué está pasando? Cómo la envidia que está en el fondo se puede expresar de forma tan dramática, de una forma en la que busca a como dé lugar satisfacer ese deseo intenso que está detrás de la envidia. Y notan ustedes algo más, esta envidia no es buena. Ustedes se dan cuenta aquí que es el acto de una mujer que está compitiendo con su hermana, al cual Jacob, o ante el cual Jacob tiene que llamarle la atención a su esposa. Oiga, es que, mujer, usted no se da cuenta que la razón por la cual usted en ese momento no tiene hijos no es por mí. Yo no soy Dios. Es Dios el que en este momento ha tomado la decisión de que usted no tenga hijos. Pero ¿qué hace Raquel en ese caso? No, sí, mi hijo, perdóneme, uy, no, yo la pedí perdón ahorita, Lea, verdad, yo pensando así contra mi hermana, no, yo no había entendido las cosas, y Jacob, perdóneme, no. Ella insiste y le entrega a Bila a su esposo. Tanto así que cuando nace este muchacho le va a poner por nombre Dan, que significa Dios me juzgó, o dicho de otra manera, Dios falló o decidió en mi favor. Miren, la idea es la siguiente. Ella tenía tan marcada la competencia con Lea que cuando Dios según ella, le da a tener este hijo en cabeza de Bila, es como si ella sintiera, y por fin Dios tomó decisión en mi favor y ya no de Lea. Porque a tal punto está el conflicto de ella en su corazón. Entonces, ojo, abiertamente estamos ante una codicia, ante una envidia mala.
y brillan varias cosas en este texto. Una, puede ser hacia una persona muy cercana. Dos, la envidia nos puede llevar a intentar tener lo que Dios no nos ha dado a cualquier costo. No importa lo que haya que hacer, no importa cómo presentar el argumento, no importa cómo deba convencer. Y noten algo más interesante. Si bien es cierto que Dios estará levantando estos 12 descendientes, como conocemos bien la historia, aquí Raquel casi que habla como si Dios le hubiera dicho que hiciera eso. Dios me dio esto, me dio a Adán, Dios me juzgó y me juzgó en mi favor. Pero eso no dice el texto bíblico. Todo lo que está detrás de esto está basado en la envidia de ella. Que Dios providencialmente haya hecho esto para levantar después de Israel y todo eso, esa es otra historia. Recordemos entonces, para pasar al siguiente texto, ¿qué puede llevar la envidia mal en nuestros corazones? Porque esta envidia no puede ir a la vez del amor. ¿Por qué el amor no puede tener envidia? Porque es lo más opuesto. Porque tal vez es el sentimiento que más se enfrenta al amor bíblico. Porque en esta envidia, lo importante es uno, y hace de los demás instrumentos, hace de los demás objetos para conseguir lo que uno quiere. No me importa 5 que Dios haya dicho que no, me importa lo que yo quiero y lo logro a como dé lugar. Y en este caso concreto, yo quiero lo que veo en otro, como en una competencia, como Raquel contra Lea. Repito, mis hermanos, tengamos en cuenta lo que estamos viendo aquí. Está el seno de una casa. No, hermano, pero diría alguno, para mí no tiene mucho sentido esto de pensar en la envidia al seno de una casa, o sea, eso es con el vecino, ¿no? Que el vecino, todos cambiaron de cicla y nosotros ni de zapatos o cosas por el estilo, pero pensemos nosotros, ¿puede haber envidia entre una esposa y un esposo? Por ejemplo, y pues ustedes conocen la posición en la congregación, nosotros no creemos que sea muy sabio tener cuentas separadas, que el esposo maneje su plata por su lado y la esposa por su lado, porque entre otras cosas, la envidia puede aparecer. Cuando es un solo fondo, un fondo común, no es lo que usted gana y lo que yo gano, sino lo que ganamos los dos y lo administramos juntos. Pero en unas cuentas separadas puede pasar eso, que una esposa se moleste con su esposo porque él gana más o viceversa. O que un muchacho sienta que le ponen más atención al hermano que a él. Y entonces nosotros decimos, ay, pero eso nos pasa a todos. Mis hermanos, ojo con lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Porque la envidia es algo que se puede dar con personas muy cercanas que decimos amar y puede motivar decisiones profundamente erradas que incluso no quiere maquillar como correctas. Pensemos lo siguiente para terminar este punto. Cuando yo estoy dispuesto en mi envidia a lograr a como dé lugar algo por envidia a otra persona, estoy mostrando que no confío en Dios. Estoy mostrando que el importante soy yo. Estoy mostrando que no puedo amar a la persona que estoy envidiando. Como diciendo, en el amor hay envidia o hay amor. Los dos no pueden estar. Llama la atención, ¿cierto? Y es que, si ustedes se dan cuenta, la envidia adicionalmente puede llevarnos a otras cosas. Por favor, muévanse hasta Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, y vamos a ubicarnos ahí en los versículos 9 y 10. Esteban está dando su discurso antes de que lo maten, entre otras cosas, por su ministerio y particularmente movidos por la ira al escuchar lo que Esteban, bajo la guía del Señor, les va a decir en este momento. Estos judíos airados, molestos con lo que Dios estaba haciendo por medio de Esteban, están escuchando ahora este discurso con el que Esteban se despide de esta tierra. Hechos capítulo 7, versículos 9 al 10. Está haciendo alusión a un momento histórico antiguo testamentario, pero como aquí está resumido nos sirve mucho. ¿Listo? Entonces, vemos aquí al Señor por medio de Esteban diciendo lo siguiente.
Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Ahora noten lo siguiente. Alguno podría decir acá, no, pero mire, sí, puede ser que yo le haya tenido envidia a la persona y que me ardiera el alma por el bien que tenía esa persona y que mi hombre interior se sonrojara en su rostro al ver el bienestar que tenía el otro, pero pues le terminó yendo bien, o sea, yo no le terminé haciendo nada mal, en últimas pues le salió todo a favor, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Una vez más, hagamos a un lado el hecho de que providencialmente Dios hubiera usado a los hermanos de José para que él terminara en Egipto, siendo, como lo escuchamos en la predicación hace poco el pastor Alex, una forma en que José va a ser puesto en el segundo cargo más importante de Egipto y de ahí de un montón de bendiciones que conocemos nosotros. Pero haciendo a un lado esto, ¿qué es lo cierto? Que los hermanos, otra vez, ¿lo notan? Que los hermanos de José, los patriarcas de las 12 tribus, le tienen envidia a José. Ah, no, pero es que el papá lo trataba el súper especial, lo tenía como favorito, le cosió una cosa lo más de bonita, es que lo tenía muy consentido, no es que a mí esa no me gusta, es que lo estaba tratando como con una preferencia que no, o sea, eso le saca la piedra a cualquiera. Mis hermanos, noten, y Dios mediante lo veremos más adelante. De ninguna manera, ni en el caso de Raquel, ni en el caso de los patriarcas, Dios está justificando la envidia. Por el contrario, denuncia la envidia como la razón para un mal acto. ¿Por qué quiero ser enfático en esto? Cuando a veces nosotros sentimos envidia, como en otros pecados, ¿qué intentamos hacer? Justificar. Porque tal vez en este momento el Espíritu Santo le está llamando la atención a usted como lo hace conmigo sobre la envidia que pudiéramos tener hacia alguna persona, incluso muy cercana. Y tal vez en este momento las obras de ese viejo hombre, esa carne con la que todavía batallamos, pudiera estar diciendo, no, pero pues que a mí me apiada que a mi hermano le vaya bien porque es que de chino es recreído. No sé, me chicanea el celular que cambió. O no, me da mal genio con mi esposa, es que se cree la santa, la justa, doña perfecta, la que no peca, y no, pues por eso es que yo siento envidia y me da rabia. ¿Lo notan cómo funciona? ¿Se dan cuenta cómo funciona en nuestro corazón? La envidia no se va a presentar como algo descaradamente malo. La envidia se va a liar en el corazón engañoso para que parezca algo normal, algo natural, algo que casi es algo que uno tiene que sentir, porque es que la gente también es muy creída, muy picada, porque no me gusta la injusticia y un montón de locuras argumentativas más. Pero Dios, ¿qué dice? Tanto en el caso de Raquel como en el caso de los patriarcas, lo que movió sus actos, sin importar el daño que iban a causar, fue envidia, pura envidia, sucia envidia, como para vender a un hermano para que se vaya de esclavo. Claro, habiendo planeado antes matarlo y sin pensar que iba a terminar incluso en una cárcel. Alguno pudiera decir aquí, no, es que yo no creo que los patriarcas hubieran pensado toda esta tragedia para José. Sí, mis hermanos, tal vez ese es el punto. Al parecer, por lo que hemos visto en el caso de Raquel y de los patriarcas, la envidia tiende a enceguecer. La envidia tiene la vocación de entorpecernos el alma, porque por andar deseando lo que Dios no nos da, nos obsesionamos con lo que no es nuestro, con lo que no quiere Dios que sea nuestro, y nos olvidamos de su voluntad. Y nos olvidamos de Dios, el resto ya no importa, y vamos dando patadas aquí para allá, como si estuviéramos siendo una bestia grandota en un lugar lleno de cristal. Es tan claro que la envidia contra de los patriarcas contra José fue mala que eso lo leímos en la predicación con el pastor hace poquito. José les va a decir de frente cómo se entendieron las cosas por parte de Dios. En Génesis 50:20
Sin ninguna duda, Dios define lo que ellos hicieron de la siguiente manera. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Miren, hermanos, y recuerdan esta escena que nos la estuvieron enseñando hace poquito. No demos vueltas, no intentemos maquillar las cosas. La envidia de ustedes era mala. La envidia de ustedes apuntaba a hacerme mal a mí. Ya que mi Dios en su santa misericordia, en su infinita soberanía, haya encaminado todo para bien, esa es otra cosa. Entonces, estamos recapitulando. La envidia que excluye el amar, que no puede acompañarse con el amar bíblico, es una envidia que hace que nos arde el corazón de una forma que es ajena al carácter de Dios, que es ajena a cosas como el arrepentimiento, es ajena a lo que es de Dios. Sí, ese Dios que es celoso, ese Dios que tiene un celo bueno y que nos manda a tener celo por sus cosas, por ejemplo en el arrepentimiento, es el mismo que nos advierte contra el celo malo, contra la envidia mala. Esa envidia que rompe familias, esa envidia que hace que entre hermanos se odien, esa envidia que lleva a generar planes locos, a buscar a cualquier precio ser madre, a buscar a cualquier precio sacar al hermano de la casa porque no nos lo aguantamos. No importa cuánto daño le vayamos a hacer a esa persona. No importa, solo importa que me molesta mucho. Y entonces ustedes notan aquí algo interesante sobre la envidia, porque tal vez ustedes pueden pensar como, tal vez lo he pensado yo, pero es que la envidia, hermano, está solo aquí. Tampoco exageremos. La envidia ni siquiera se me ha asomado con las palabras, la envidia está solo ahí metida en el corazón y tampoco he hecho nada malo. En ambos casos, tanto en el de Raquel en su combate contra Lea, como en el de los patriarcas, ustedes y yo encontramos algo interesante. La envidia desemboca en hacer mal apenas tiene la oportunidad de hacerlo. Apenas la envidia haya la oportunidad de convertirse en un mal tangible, visible, sensible, lo hace. Entonces no nos engañemos pensando que la envidia es solo un problema de un mal sentimiento. Es la potencia plena de efectivamente hacerle daño a aquel al que envidiamos para amar. Incluyo, como ya lo vimos, alguien que iba con nosotros, a quien le decimos tal vez que lo queremos. No podemos amar al que envidiamos. Y no hay envidia mala justificable. Este asunto, mis hermanos, es tan dramático, es tan claro lo que dice el Señor contra esta envidia, contra estos celos malos, que incluso nos advierte que pensemos el daño que nos hace a nosotros mismos. Miren lo que dice Proverbios 14:30. Proverbios 14:30, por favor. Proverbios 14:30. El Señor es bueno. Podría solo darnos el mandato. Recordarnos que el amor no tiene envidia, que si estamos mandados, decimos mejor la orden de amarnos los unos a los otros, por ende decimos la orden de no envidiarnos los unos a los otros, porque el que ama no puede envidiar, ¿no? Miren lo que dice Proverbios 14:30, ayudándonos el Señor a comprender lo dañina que es la envidia. Dice así: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Lo repetimos? El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Dice aquí que un corazón sano, que un corazón que está libre de enfermedades, un corazón, digámoslo de alguna manera, que no está dejándose llevar por el pecado, por cosas que generen culpa, entre otras cosas, es un corazón que vivifica el cuerpo. Mis hermanos, seamos francos, que cuando uno está mal con Dios, hasta se le enferma el cuerpo. Ojo, no estamos diciendo que siempre que nos enfermamos es porque estamos mal con Dios, pero sí tenemos que ser conscientes en reconocer una cosa, ¿o no? Que a veces el pecado nos llega a enfermar. Por eso aquí dice el corazón apacible, el corazón libre de enfermedad, el corazón que anda sano es vida, es como salud para la carne.
Y miren el contraste. Recuerden que los proverbios nos enseñan a nosotros mucho por vía de paralelos, como dos líneas, en este caso dos líneas, dos verdades que se oponen para marcar un contraste. ¿Listo? Entonces miren cómo va la cosa. ¿Qué pasa con un corazón que está libre de suciedad, de enfermedad, específicamente de pecado? Pues que ayuda a tener salud. ¿Y cuál es el extremo opuesto? Más, pero la envidia es carcoma de los huesos. Y esta palabra carcoma refiere a algo podrido, algo que se está descomponiendo, algo que daña. En algunos diccionarios se traduce como caries. Miren esto, un corazón, digámoslo de alguna manera, que anda en la paz del Señor, en la obediencia del Señor, ayuda al cuerpo para que esté bien. Puede ayudar a que esté libre de ciertas enfermedades que causa, por ejemplo, el pecado. En cambio, en contraste al otro extremo, la envidia, noten que no habla de cualquier pecado, sino específicamente la envidia. La envidia pudre, carcome, descompone los huesos. Alguien decía que es como cáncer para los huesos. Ese alguien, la nueva traducción viviente, se la leo. Miren lo que dice la nueva traducción viviente. La paz en el corazón da salud al cuerpo. Los celos son como cáncer en los huesos. Me quedé con ganas de averiguar cómo funciona el cáncer de huesos porque me pareció que podía ser demasiado curioso esta vez, pero pensaba a grandes rasgos. ¿Qué podría implicar el cáncer de huesos? Hablo desde mi ignorancia, no estudié este tema. Bueno, por un lado, el cáncer de huesos está atacando aquello que es la estructura de nuestro cuerpo. Nuestros órganos están sustentados por nuestro sistema óseo, ¿no? ¿Qué pasa si nuestros huesos se están descomponiendo? Pues que la estructura del cuerpo va a fallar. Por un lado eso. Por otro lado, cáncer de huesos. Si usted se pone a pensar en su cuerpo, por ejemplo, piensa en una pierna. ¿Qué es lo que está más al núcleo de esa pierna? Los huesos. ¿Qué es lo que está más adentro? ¿Qué es lo que pareciera a simple vista como más complejo de poder tratar? Los huesos, porque están muy adentro. Miren lo interesante, y repito, no sé cómo funciona el cáncer de huesos, pero pensando por encima, dice que la envidia es algo que afecta profundamente, que afecta la base, incluso, ojo, de nuestros cuerpos. Porque así como un corazón apacible es vida para la carne, la envidia carcome los huesos. Es decir, la envidia llega a afectarnos la salud profundamente. Y uno dice, ay, qué exagerados. Pero no. Tal vez a usted le ha pasado en horas de la madrugada que se nota o se da cuenta que no puede dormir. Y usted se pone a pensar por qué no puede dormir y se da cuenta que la pregunta tiene que reformularse. No es por qué no puede dormir, sino por quién no puedo dormir. Y se pone usted a mirar y se da cuenta, oiga, tengo una envidia, tengo un malestar en el alma, tengo un fastidio porque tal persona tiene tal cosa, porque tal persona recibió tal cosa, porque alguien tiene algo que nosotros consideramos que debiera ser para nosotros, o que nos genera un deseo de que le pase algo malo porque está demasiado feliz para ser esa persona, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Miren, cristianos, sean conscientes. La envidia no solo no puede estar en el corazón del que ama, sino que la envidia termina haciéndole un profundo daño, incluso al cuerpo del envidioso. ¿Cierto que uno no piensa mucho en ello? ¿Cierto que pensamos que la envidia es, entre comillas, un pecadito de esos que uno acostumbra a tener? Vamos terminando, mis hermanos, con lo que nos enseña el Señor en Santiago 4, 1 al 6. Porque, repito, pudiera estar ante nosotros la tentación de tener
envidia o la codicia mala como un asunto más, como un asunto de publicidad. Es mejor despertarla que sentirla. Ay, no hay que meterle tanto color, a todos nos pasa eso. Pero en Santiago, perdón, Santiago 4:1 al 6, nosotros vemos algo interesante. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ustedes conocen esta epístola que el Señor envió por medio de su siervo Santiago. Y ustedes notan aquí, siendo esta epístola sumamente práctica, una epístola en la que el Señor confronta con la verdad pecados muy concretos, diciéndole algo a los hermanos: venga, ustedes, porque es que se la pasan agarrándose, porque hay pleitos, porque hay contienda, porque pasa esa cosa entre ustedes. ¿Lo han pensado? No, pues señor, aquí muy sinceramente es que el otro es un picado, es un fantoche, se cree mucho. No, pues aquí sinceramente, señor, porque es que el otro no ha hecho nada para merecer lo que tiene. Fastidio. Sí, 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 yo sé que es mi esposo, mi esposa, mi chino, mi hermano, mi hermana, pero para efectos prácticos no se lo merece. Y me choca. Y peleo en el alma contra esa persona. Y cuando llegue y me dice, mire lo que tengo, mire lo que recibí, yo le pongo cara de ponqué y le sonrío y le digo, bendito sea el Señor, qué grata alegría siento por ti, cuando por dentro el alma se me pudre de la envidia. ¿Y Dios qué dice? ¿Saben cuál es la razón de que estas cosas pasen? De los pleitos y contiendas entre ustedes, creyentes, porque esta carta es a creyentes. ¿Lo han pensado? Vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, allá adentro. Sí, como lo que le pasa a los huesos que se pudren por la envidia. Allá adentro está la cosa. Miren, esto de la envidia es bien llamativo, porque si bien es cierto que busca la oportunidad de manifestarse, como vemos en el caso de los hermanos de José, como vemos en el caso de Raquel, mientras no se manifiesta, es una actitud propia de una gran hipocresía. Está combatiendo allá adentro. Está buscando la oportunidad y mientras la haya, ay sí, qué alegría, ay no, qué bendición, mija, qué bendición, qué tal cosa, o ay sí, mi hijo, o hermano, o amigo, sí, qué alegría, con usted me regocijo en el Señor contigo, y por dentro el combate, la disposición del pleito. Pero ¿por qué está este pleito allá adentro? ¿Por qué está este malestar adentro contra alguien? Incluso si es alguien a quien decimos amar, ¿por qué? Porque codiciamos, anhelamos tener y no tenemos. ¿Y por qué no tenemos? Pues porque Dios no ha querido, aunque Dios nos va a explicar una razón más a continuación. Miren algo, matáis y ardéis de envidia. Y uno dice, ay no, pero yo no he matado a nadie. Pero si Dios me regalara una excepción, no matarás salvo a tal persona única vez que lo podrás hacer. Pues aquí entre nos, no, pues, bueno, de pronto no lo hago yo, pero si le pasa algo malo, si tú te encargas, Dios, pues, miren, el deseo de envidia se llega a asociar con el de matar. ¿Cierto que no lo pensamos así? ¿Cierto que no lo vemos tan grave? Ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¡Qué locura! Porque la envidia pareciera mostrarse en el corazón como la mejor alternativa para reaccionar ante el bien que tiene otro, pero no logra nada. Por ser envidiosos no alcanzamos nada.
Por ser envidiosos, no tenemos un poco más de lo que teníamos antes de la envidia. Alcanzamos, nos fatigamos, porque combatimos y luchamos aquí, aunque nadie lo vea. Sabiendo que Dios está notando eso, nosotros lo permitimos aquí en el corazón. Deseamos profundamente, en envidia, y nada logramos. Y el Señor va a decir aquí, porque no pedís. Ay, Señor, gracias, porque entonces aquí está la respuesta y ya estamos cerrando. La respuesta entonces está en que tú vas a ser una alcahueta de mis envidias. Señor, ya sé cómo funciona esto. La próxima que yo vea que alguien cercano o no, de mi familia o no tenga algo que me genere envidia, yo ya sé que voy delante tuyo. Y cual doctrina torcido, Señor, yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo y yo demando en el nombre del Señor Jesucristo que tal cosa y ya, Señor, gracias porque de esta manera no tengo que envidiar, yo solo te voy dando órdenes para que me cumplas los caprichos del corazón. No. Lo que el Señor aquí nos pone a pensar a nosotros es, ¿saben dónde toca comenzar a batallar contra las cosas que causan la envidia? A solas con Dios. Ahí es donde tenemos que pelear. No como podría pensar alguno cuando vaya a sentir un sentimiento de envidia contra mi hermano, contra mi mamá, contra quien sea. No tengo envidia, no tengo envidia, no tengo envidia, no tengo envidia. No es eso, mis hermanos. Tengo que ir a mi Dios. Tengo que ir a orar a mi Dios. Tengo que pedirle a Dios. Pero miren cómo aclara el Señor. Cuando piden, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Sería algo así como, bendito Señor, en la tarde u otro día me pasó que sentí envidia en mi corazón por algo que le diste a una persona X o Y. Y yo vengo delante tuyo a pedirte que me limpies el corazón, que me ayudes a entender que la envidia, que la codicia mala siempre es mala. Señor, sentí envidia porque esa persona tiene más plata que yo. Señor, sentí envidia porque hizo algo mejor que yo. Sentí envidia porque le fue mejor que a mí. Y yo no vengo a decirte que me des más plata o que me ayudes a hacer las cosas mejor para ganarle a esa persona o que me des una posición mayor que la de esa persona. ¿Por qué? Porque tú no eres alcahueta de mi pecado. Tú me quieres es perdonar y limpiar. Yo vengo a ti, Señor bendito, a pedirte algo que necesito. No es más plata, no es mejor posición, no es más capacidad. No es lo que es propio de mis deleites. No es lo que es propio de este mundo, Señor. Te creo cuando tú me dices que la envidia en potencia quiere hacerle mal al otro. Señor, vengo a buscar tu voluntad. Vengo a que me ayudes, Padre, que me perdones y que genuinamente me ayudes a alegrarme por lo que le has dado al otro. No me importa cómo lo tenga, no me importa cómo lo use, me importa, Señor bendito, que tú eres bueno, que tú sabes lo que haces. Señor, vengo a pedirte algo mayor que en lo que en mi envidia yo codiciaba. Yo vengo a que tú me limpies, me perdones y me enseñes a andar deseando lo que tú deseas para mí. Eso es lo que yo anhelo. Ese es el celo bueno que yo tengo, tu reino y tu justicia, lo que quieres para mí, Señor. Incluso decirle, Señor, gracias, porque a veces cuando me permites ver las cosas que le das a otras personas, sé que me estás tratando el alma. Me estás enseñando contentamiento. Me estás enseñando a pensar bíblicamente. Gracias, Dios. Y entonces, terminando, si quieren, mis hermanos, pueden leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 al 4, donde el Señor les va a decir a los de la iglesia de Corinto, ustedes, hermanos, son carnales, actúan como niños en Cristo. ¿Por qué? Porque entre ustedes tienen envidia. Y terminaba con esto para no olvidarlo. Cuando nosotros tenemos envidia mal en nuestro corazón, arrancando con lo último que les mencioné, estamos viviendo según la carne. Estamos buscando lo que busca este mundo. Y eso trae conflictos que arrancan en el alma, como las luchas del alma, como el ardor en el alma.
que cuando puede se convierte en lucha, en daño al otro, como lo que vimos con Raquel y con José. Ustedes y yo necesitamos que Dios nos ayude a creer que la envidia es tan absolutamente nociva que hasta la vida física nos llega a afectar. Que la envidia es algo que nunca podrá ir de la mano con el amar. Que la envidia es completamente a un Dios que es celoso por lo bueno. Si se quiere, terminamos. Que Dios nos ayude a tener en lugar de esa envidia por lo malo, un celo por lo bueno. Pero mis hermanos, ya va siendo hora de terminar. Así que hacemos una oración breve y terminamos. Padre bendito, Señor Dios, te damos gracias por lo que esta noche nos has enseñado, por tu palabra, por tu enseñanza, porque nos dices que el amor no tiene envidia. Y si bien es fácil de repetir, Señor bendito, tú sabes qué tan cierto es esto en nuestros corazones. Delante tuyo estamos, Señor, y nos ves como a libros abiertos. Y tú sabes, Señor, si en nosotros hay celo por tus cosas, o esa envidia, como la de Raquel, como la de los hermanos de José. Señor, pedimos que nos ayudes a ver esto y a confesártelo si es del caso. Y que nos ayude, Señor Celestial, para que cuando venga ese sentimiento al corazón vayamos corriendo a ti en oración, buscando lo que es de tu voluntad, no lo que es de los deleites de este mundo, de la carne. Gracias, Señor, por denunciar este pecado. Ayúdanos, Señor bendito, a comprender que no es algo pequeño, que si lo permitimos más en nuestras vidas, tarde que temprano le hace daño a aquel al que envidiamos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.